Nadie necesita tu dinero ni a ti, se burló mi hermana mientras usaba mi tarjeta de crédito. No sabía que la casa en la que vive y el coche que conduce estaban a mi nombre. Su sonrisa se desvaneció al día siguiente. Revoqué todo. Me llamo Valeria Quintana, tengo 32 años. Estaba en casa depurando código y derritiéndome en mi silla cuando mi teléfono vibró, 4.460 pesos en City Market. Comestibles que no compré con una tarjeta que solo otra persona había tocado. 2 segundos después, un mensaje de texto, espero que no te importe. Los comestibles están carísimos últimamente. Ximena, de nuevo. Habría sido ligeramente molesto si no fuera la sexta vez este mes, y si no fuera la misma hermana que una vez me miró directamente a los ojos y dijo, nadie necesita tu dinero ni a ti. Simplemente crees que tener éxito te hace importante. Lo dijo mientras llevaba la bufanda que le compré, sosteniendo un cóctel que pagué, en una casa que salvé de la ejecución hipotecaria. Ni siquiera parpadeó. Si te preguntas por qué tiene mi tarjeta o por qué se sentía con derecho a usarla, esa historia comienza hace años. Siempre he sido la hermana de fondo, callada, lógica, nunca la favorita. Mientras Ximena brillaba, yo aprendí a hacer que las luces funcionaran. Es 2 años menor e infinitamente más ruidosa. Podía estrellar una bicicleta contra un buzón y de alguna manera conseguir que yo me disculpara por hacer que el buzón pareciera hostil. La elogiaban por hornear media caja de mezcla para brownies, yo gané las regionales de robótica y recibí un silencio cortés. No la odiaba. No cuando borró accidentalmente toda mi partida guardada de Pokémon. No cuando publicó un TikTok burlándose de las chicas autónomas sin vida social. Pero estaba cansada de ser útil solo cuando las cosas se rompían. Después de la universidad, tomé el camino largo, trabajando como autónoma por las noches, ahorrando centavos, aprendiendo la magia poco glamurosa de los contratos estables. Construí un pequeño negocio de desarrollo de sistemas internos. Nada ostentoso, solo constancia, sin rescates. Mientras tanto, Ximena rebotaba entre esquemas de persona influyente, representante de cosméticos y un certificado de una semana como asesora de vida. Renunció porque todo el mundo era demasiado negativo. Luego murió papá. Dejó una casa con una hipoteca que colgaba de un hilo y el préstamo de un coche a medio pagar. Ximena entró en pánico. Mamá se quedó en silencio. Yo di un paso al frente. Yo me encargaré, dije. Y lo hice. Refinancié la casa a mi nombre. Me hice cargo del coche también. Gestioné los papeles del poder notarial porque los bancos se mueven más rápido cuando una sola persona firma con claridad. Ximena firmó lo que le puse delante. Le gustaba hacerse autofotos en la cocina mientras yo enviaba por fax los documentos que mantenían un techo sobre su cabeza. Todo lo que pedí fue simple, mantén las cosas limpias, sin dramas. Me abrazó como si hubiera rescatado el cielo entero. Eres la mejor, Vale. ¿En serio? Gracias. Esa gratitud duró 2 semanas. Luego vinieron los almuerzos de emergencia, los espejos de tocador con luces LED, las velas de 1.600 pesos y un flujo constante de no pasa nada. No seas tan estirada. No le corté el grifo porque seguía oyendo a papá, cuida de tu hermana. Y quizás una parte de mí quería creer que un día, Ximena se despertaría y diría de verdad las palabras gracias. En lugar de eso, entró en mi apartamento sin llamar, con las gafas de sol puestas y bolsas de la compra en la mano. Necesito tu acceso de Mercado Libre otra vez, dijo. El mío ha caducado. Además, puede que haya pedido algunas cosas a tu casa. Espero que no te moleste. Se echó la coleta hacia atrás y, de camino a mi baño, lanzó la granada. Ah, y Valeria, nadie necesita tu dinero ni a ti. Solo estoy usando la tarjeta hasta que me establezca, que será pronto. Una sonrisa brillante, falsa, que desapareció. No la seguí. Me quedé allí y leí su recibo arrugado, sashimi de salmón, crema facial importada, una botella de vinagre de lavanda de 940 pesos. ¿Lavanda? Porque la acidez normal no parecía lo suficientemente premium. Lo que ella no sabía, la casa en la que dormía, mía. El coche en el que grababa, mío. El control legal en el cajón de mi escritorio, todavía mío. Mañana, pensé, aprenderá lo que pasa cuando nadie dice nada.
A la mañana siguiente, no abrí mi portátil. Hice café y saqué la abultada carpeta de Manila que no había tocado en 2 años, Legal Ximena. Estaba llena del tipo de formularios que la gente firma cuando está desesperada y no lee la segunda página. Su firma aparecía una y otra vez. La transferencia de la casa y el coche a mi nombre, el poder notarial financiero, el poder notarial sobre la propiedad. Todo en regla, todo correcto, todo archivado. Llamé a mi abogado, el licenciado Barrera, un abogado de contratos de hablar pausado con una sorprendente pasión por desenredar malas decisiones. Me preguntaba cuándo usarías esto, dijo, hojeando mis documentos escaneados. Has tenido el control durante 3 años. ¿Estás segura de apretar el gatillo ahora? Completamente, dije. No más advertencias. Presenta las revocaciones. Que sea limpio, resopló una vez. Prepararé las cartas. Si me permites, ¿por qué ahora? Imaginé las gafas de Ximena, las bolsas de la compra, el vinagre. Oí su voz, nadie necesita tu dinero ni a ti. Como un mosquito que no puedes dejar de oír. Porque me miró a los ojos y dijo que no me necesitaban, dije. Considera esto una prueba de concepto. Silbó en voz baja y se puso a trabajar. Imprimí los cargos de los últimos 6 meses, comestibles, cajas de suscripción, una membresía de spa a mi nombre, cenas en asadores que nunca he probado. Le reenvié la lista con una sola línea, a partir de mañana, tu acceso finaliza, incluyendo todas las cuentas asociadas. Recibirás la documentación oficial en breve. Valeria luego silencié sus notificaciones. No importaba. Ximena no lee correos electrónicos a menos que lleven un código de Sephora. Se enteró de la manera normal, intentando usar mi tarjeta. Esa tarde, Valeria, ¿por qué mi tarjeta ha sido rechazada en el salón? Luego una llamada, y 5 más. No respondí. El timbre sonó mientras preparaba el almuerzo. La vi por la cámara de la puerta, con la coleta torcida, las gafas de sol en lo alto de la cabeza, agitando los brazos como si estuviera señalizando una pista de aterrizaje en la que se sentía con derecho a aterrizar. Abrí la puerta antes de que pudiera volver a llamar. ¿Olvidaste tu llave?, pregunté. Entró como una ráfaga con un perfume de indignación. ¿Por qué está todo congelado? Mi tarjeta, mi Mercado Libre. Incluso tu Netflix ha desaparecido. Eso último fue un accidente. Por fin había echado a todo el mundo de mi perfil. Esto no es gracioso, dijo. Tengo un tratamiento facial la semana que viene. Mi coche necesita gasolina. Los comestibles están programados. ¿Qué está pasando? Le entregué el sobre. Estoy revocando los poderes notariales. ¿Está todo ahí? Miró las palabras como si fueran un alfabeto alienígena. ¿Poderes de qué? ¿Me estás echando? No dije que sí. No dije que no. El silencio era un espejo. No le gustó lo que reflejaba. Oh, Dios mío, ¿vas en serio? Una risa, aguda y quebradiza. ¿Vas a destruir a tu propia hermana por una tarjeta de crédito? Es patético. Te dije que te lo devolvería en 2021. Has tenido 3 años. ¿Y ahora qué? ¿Quieres que me quede sin hogar? ¿Que duerma en mi coche? No tuve el corazón para decirle que el coche tampoco era suyo. Todavía no. Quiero que seas independiente, dije. Esa es tu palabra, ¿verdad? Nadie necesita mi dinero. Genial. Demuéstralo. Por primera vez en mucho tiempo, no tuvo respuesta. La habitación quedó en silencio, excepto por el zumbido de la nevera que ambas sabíamos que yo había comprado. No puedes simplemente revocar mi vida, dijo, con la voz quebrándose en la palabra vida. No era tu vida, dije en voz baja. La alquilabas con mi paciencia. Caminaba de un lado a otro, buscando un ángulo. La gente me sigue. Tengo colaboraciones pendientes. Tengo una reputación. No puedo simplemente. ¿Qué se supone que le diga a la gente? ¿La verdad? Que tú, energía de hermana mayor, estaba financiada por tu verdadera hermana mayor. Se estremeció. Yo nunca dije eso. El martes.
¿Cita directa? Ya tenía el teléfono en la mano, los pulgares volando, probablemente escribiendo a Elena, la amiga que me llama, la hermana callada, como si fuera un diagnóstico. Esperé un momento. 2. Cerró el sobre de golpe y forzó una sonrisa que no llegó a sus ojos. Bien. Has dejado claro tu punto. Te haré una transferencia. Solo desbloquea la tarjeta y lo arreglaré. Hacerme una transferencia desde la cuenta vinculada a mi tarjeta de débito, ladeé la cabeza. Su expresión vaciló. Vale, quizás no una transferencia, pero encontraré una solución. Encuéntrala con tu propio dinero. Ese es el punto. Su tono se agudizó. Solo estás resentida porque nadie te presta atención. Eres la inteligente, la aburrida, y crees que este pequeño movimiento de poder te hace poderosa. La sonrisa se volvió fina. Solo te hace patética. No parpadeé. Puedes irte cuando termines tu actuación. Eso la golpeó. Su mandíbula se tensó. Hizo lo único que no esperaba, se fue. Sin gritos, sin portazos, solo un giro rápido, un murmullo y el clic de la puerta del pasillo. Me quedé en el silencio y escuché los latidos de mi propio corazón, firmes, sorprendidos, un alivio mezclado con dolor. No dolor por ella, dolor por la versión de mí que creía que podría cambiar si seguía pagando la factura de su caos. Apilé las revocaciones firmadas junto a mi taza de café y le envié un mensaje al licenciado Barrera, presentado. Envía hoy las copias certificadas. Respondió con un pulgar hacia arriba y un número de seguimiento. Luego me acerqué a la ventana y observé cómo la luz del atardecer convertía la calle en latón. En algún lugar, a la vuelta de la esquina, Ximena estaba reescribiendo la historia para convertirme en la villana. Dejémosla. Ya no estaba haciendo audiciones. Finalmente había recuperado mi nombre de los créditos. Mañana llegarían las cartas. Y cuando lo hicieran, la verdadera historia comenzaría. Las cartas llegaron un jueves gris, de esos cielos que hacen que todo parezca una fotocopia de sí mismo. Correo certificado, acuses de recibo verdes, se requería firma. El licenciado Barrera me envió una foto de la aceptación, el corazón serpenteante de Ximena sobre la X. Casi podía oír el rasguño de la pluma. 15 minutos después, mi teléfono se iluminó como una centralita. Primer mensaje, ¿qué es esto? Segundo, no puedes estar hablando en serio. Tercero, esto es ilegal, Valeria. Cuarto, contesta al teléfono. Quinto, voy para allá. No esperó mi respuesta porque nunca necesitó permiso para invadir mi espacio. 2 campanadas del ascensor más tarde, sonó el timbre en la cámara de mi puerta. Llenaba el encuadre, con un maquillaje afilado como una cuchilla y el pelo demasiado perfecto para un día de semana. Una armadura para la actuación. Abrí la puerta y me hice a un lado. Pasó junto a mí como una estación del año que yo ya había dejado atrás. Agitó el sobre. Has revocado mi acceso a la casa, al coche, a las cuentas. Te has vuelto loca. He revocado que mi acceso sea utilizado como tu salvavidas, dije. Hay una diferencia. Se rió, un sonido agudo y quebradizo. Crees que eres un genio porque buscaste unos formularios en Google. Valeria, no puedes simplemente borrar a la gente. Esto no es una goma de borrar, dije. Es una corrección. Desplegó los papeles sobre la isla de mi cocina como si intentara realizar una cirugía. Poder notarial. ¿Qué firme siquiera? Firmaste para permitirme encargarme del desastre después de que papá muriera, dije en voz baja. Y lo hice. ¿Y ahora te lo llevas todo? Su voz se agudizó. Esa casa es mi hogar. La casa es una hipoteca que he estado pagando durante 3 años, dije. No es una casita de cuento de hadas. Es una factura mensual con mi nombre en ella. ¿Y el coche? Levantó la barbilla. Me lo regalaste. Te lo presté, dije. Bajo mi sociedad de responsabilidad limitada. Nunca te molestaste en leer la matrícula ni nada. Se quedó mirando, con la expresión de alguien a quien le explican un truco de magia y lo odia por ser ordinario. Esto es por despecho, dijo. Porque estás sola. Porque nadie ve tus historias.
Yo no publico historias, dije. Yo declaro impuestos. Cogió su teléfono y marcó un contacto. Mamá, ¿puedes hablar con tu hija, por favor? Está intentando arruinarme la vida. Exhalé por la nariz. Por el altavoz, la voz de mamá llegó con el pánico suave de alguien que teje mientras la casa arde sin llama. Chicas, ¿qué está pasando? Ximena moduló su voz, suave, ensayada. Me está echando. Se lleva el coche. Ella está. No estoy echando a nadie, dije, inclinándome hacia el altavoz. Estoy terminando un subsidio. Valeria, dijo mamá, luego un suspiro, y después la pausa pesada de una mujer acostumbrada a alisar sábanas sobre muelles rotos. ¿Hay espacio para un acuerdo? Hay espacio para la responsabilidad, dije. Pero Ximena está convencida de que son la misma palabra. Ximena puso los ojos en blanco, cortó la llamada bruscamente y tiró el teléfono. Siempre usas el lenguaje como un arma, dijo. Es espeluznante. Y tú monetizas ilusiones, dije. Es caro. Entonces sonrió, la sonrisa que solía librarla de multas de tráfico y cargos por demora. ¿Quieres un número? ¿Es eso? ¿Quieres que te devuelva el dinero? Bien, dímelo. Empieza con los cargos del mes pasado, dije. Luego, 3 años de diferencias de hipoteca, luego el mantenimiento, luego. Vale, entonces sí estás tratando de dejarme sin hogar. La sonrisa murió. Siquiera te escuchas. Escucho matemáticas, dije. Y por una vez, no están susurrando. Se inclinó hacia mí, bajando la voz a un tono de confesión. Valeria, sabes que lo que hago es precario. Las marcas esperan consistencia. Si desaparezco, mi interacción se desploma. Eso se convierte en una espiral. Entonces consigue un trabajo que no sea un patrón meteorológico, dije. Su risa se volvió plana. Te encantaría eso. Verme fichar en algún lugar que aplaste el alma para que finalmente puedas sentirte superior. Me encantaría verte lo suficientemente estable como para no agotar a la gente que te quiere. Por un instante, algo real brilló en su rostro. ¿Cansancio? Quizás. Y luego desapareció, reemplazado por la vieja coreografía. Recogió los papeles, abanicándolos como un croupier a punto de amañar el juego. Así es como funciona esto, dijo. Desbloqueas las cuentas mientras renegociamos. Yo me quedo en la casa. Pago la gasolina del coche. Presento algunas campañas, me pongo al día, y luego lo revisamos en 30 días. No, dije. Perdona, su voz cortó el aire. No, repetí. Porque te he dado esos 30 días al menos 30 veces. Esto no es una pausa. Es un giro. Te crees muy poética, escupió. Giro, otra vez como si fuera una plática TED. No estoy tratando de inspirarte, dije. Estoy tratando de detener la hemorragia. Presionó los nudillos contra el mármol como un boxeador alineando el próximo golpe. Puedo hacer que esto se ponga feo, dijo en voz baja. Feo y público. Ya lo hiciste, dije, señalando su teléfono. Construiste una plataforma sobre un andamio prestado. Yo solo me llevo los postes que tienen mi nombre. Durante un largo y lento momento, nos miramos a través de todo lo que habíamos sido. 2 chicas en una casa con un padre que era mejor con la esperanza que con los límites. La voz de papá vivía en ambas, cuida de tu hermana. Y la tradujimos de manera diferente. Yo la había convertido en un código de cajero automático. Ella la había convertido en una señal de entrada al escenario. Ella se rompió primero. Bien, dijo, metiendo los papeles de nuevo en el sobre. ¿Quieres distancia? La tienes. Pero no juegues a la santa benévola cuando esté en la acera. No lo haré, dije. No me gustan los disfraces. Se detuvo en la puerta, con la mano en el pomo. Por cierto, dijo, tan casual como una catástrofe, ya hablé con alguien en la Secretaría de Movilidad. Dijeron que los títulos de propiedad se pueden discutir. Dijeron que el fraude se puede procesar, pregunté.
Su boca se crispó, el microgesto que me dijo que esperaba que yo no hubiera leído tanto como lo había hecho. Luego se fue, su perfume quedó flotando como una amenaza después de que la puerta se cerrara. Me quedé un minuto en el zumbido de mi cocina, con las palmas planas sobre el mostrador, sintiendo la leve vibración del edificio como un segundo pulso. El poder no se siente como fuegos artificiales, pensé. Se siente como la ausencia de temor. Mi teléfono sonó. El licenciado Barrera. Todas las notificaciones confirmadas como entregadas. Además, nota al margen, podemos inmovilizar el vehículo sin una grúa. Más silencioso, más limpio. Todavía no, escribí. Deja que ella elija primero el escenario. Respondió con un solo punto, como si quisiera decir que entendía la contención disfrazada de justicia. El siguiente movimiento de Ximena fue rápido y predecible, una ráfaga de correos electrónicos a mi contable, intentando aclarar autorizaciones, una solicitud de restablecimiento de contraseña para mi almacenamiento en la nube a las 2:14 de la madrugada, 3 dispositivos no reconocidos intentando acceder a mi Netflix de nuevo, como si una reposición de una comedia pudiera litigar la propiedad. Cerré cada puerta con un clic, activé la autenticación de 2 factores en todo y observé cómo los registros de acceso se reducían. Para el sábado, la presión ambiental cambió. Mamá lo intentó de nuevo, esta vez con más suavidad. Cariño, tu hermana dice que pagará el alquiler. Lleva diciendo eso desde la administración de Obama, dije. Lo sé, murmuró mamá, y su honestidad me sorprendió. También sé que has cargado con demasiado. Una pausa, y luego, él estaría orgulloso de ti. ¿De qué parte?, pregunté. ¿De la solvencia o de la entereza? De ambas, dijo. Siempre esperó que mantuvieras las luces encendidas. Se olvidó de enseñarnos a apagar los interruptores. Cerré los ojos. El perdón no es una palanca, me recordé. A veces es un candado. Esa tarde, apareció una pequeña caja en mi felpudo con mi nombre en rotulador de purpurina. Dentro, la sudadera que me robó del armario y 3 paletas de maquillaje que le había comprado años atrás. Encima, una nota adhesiva, toma tus cosas. No necesito limosnas. Una bendición mezquina. Dejé la caja a un lado, sin que me molestara su teatro. Había gestionado lo pesado durante años, podía sobrevivir a lo ligero. Cayó la noche. Mi apartamento parpadeaba con calma, el clic de mi tetera, el suave resplandor de una lámpara que había recableado a mano cuando el regulador de intensidad falló. Abrí mi portátil y puse mi casa en alquiler. Solo inquilinos. Sin descuentos familiares. Sin excepciones. Si el algoritmo tuviera un sonido, sería el zumbido de la elección. Antes de acostarme, revisé el perfil de Ximena. Había estado en silencio durante 2 días, lo que en su órbita equivale a un año sabático. La última publicación era una foto de su mano en un volante, con la leyenda, manifiesten sus ruedas, chicas. El lujo te encuentra cuando te alineas. La ironía quemaba limpiamente. Que sea la última mentira antes del telón, pensé. El domingo por la mañana, mi teléfono vibró con una alerta de calendario que había olvidado que programé hace meses, cambio de aceite, sedán SDRL. El coche. Bebí un sorbo de café y miré el recordatorio como si fuera un acertijo. Las decisiones más simples a menudo tardan más en llegar. Le envié un mensaje al licenciado Barrera, mañana. Inmovilizar. Sin grúa. Silenciosamente. Y envía la notificación legal a su correo electrónico exactamente a las 11:15 de la mañana. Respondió, sincronización poética. Hora del brunch. Escribí, audiencia garantizada. Cruel, tecleó. Luego, un instante después, efectivo. Cerré mi teléfono y presioné la palma de mi mano contra la ventana fría. Abajo en la calle, una mujer cruzaba con una bolsa de papel marrón pegada a su pecho como un recién nacido. El cielo finalmente había recordado cómo ser azul. En el reflejo, mi rostro se veía como se sentía, cansado y seguro. No estaba acabando con mi hermana. Estaba acabando con el subsidio que le permitía fingir que la gravedad no se aplicaba a ella. Ximena pensaba que el mundo le debía suavidad. Yo sabía que la cuenta siempre llega.
Cuando has pasado suficiente tiempo atrapando cuchillos, dejas de impresionarte por lo afilados que son. Mañana, el motor se convertiría en una respuesta. Mañana, su audiencia escucharía el sonido que hace la verdad cuando se niega a arrancar. Y en algún lugar entre la cámara y su sonrisa, una historia finalmente se detendría lo suficiente como para verse a sí misma. Enjuagué mi taza. Apagué la lámpara. Me fui a la cama en una habitación que ya no zumbaba con la espera. La mañana amaneció con una confianza tranquila. Preparé café, inicié sesión en mi panel de trabajo y, por una vez, no había mensajes de texto de emergencia, ni alertas de sobregiro de los gastos de Ximena, ni detonaciones emocionales disfrazadas de favores, solo quietud. A las 11:13 de la mañana, el licenciado Barrera envió un único mensaje, activado. 2 minutos antes de lo previsto. Sonreí, casi involuntariamente. Mientras tanto, aunque aún no lo sabía, Ximena estaba transmitiendo en directo. Con el teléfono montado, una chaqueta de pelo sintético rosa, gafas de sol de gran tamaño, y uñas que brillaban como cristal. Leyenda, almuerzo con mis chicas. Nueva colaboración en camino. Detrás de ella, mi coche relucía bajo el sol. El chat revoloteaba, obsesionada con la vibra, manifestando ese coche, está radiante. Luego, en cámara, se deslizó en el asiento del conductor, giró la llave. Clic, nada. Lo intentó de nuevo. Clic, un débil tono de alarma se coló por los altavoces. Qué raro. Se rió, forzando ligereza. Ha estado fallando. Mercurio retrógrado. Su amiga Elena se inclinó hacia el encuadre. Chica, ¿estás segura de que no es la batería? ¿O los pagos? La risa de Ximena se agudizó. Por favor. Este coche es mío. Valeria mi hermana se encargó del papeleo aburrido hace años. El nombre cayó como una piedra en el chat. Espera, ¿cómo que se encargó?, escribió un espectador. ¿Quieres decir que ella lo compró?, dijo otro. La chica decía que se hizo a sí misma, pero la hermana pagó el alquiler. Su sonrisa vaciló. No, yo solo. Ella ayudó, como, hace años. Volvió a girar la llave. El tablero parpadeó en rojo, un suave gemido, y luego una voz mecánica, acceso al vehículo revocado. Contacte al administrador. Por un instante, silencio. Luego risas, nerviosas, quebradizas. Es un fallo técnico. No se asusten. Elena se acercó más a la cámara, entrecerrando los ojos hacia la pantalla. Espera, ahí dice revocado. Los ojos de Ximena se desviaron hacia su teléfono. Las notificaciones llegaban más rápido de lo que podía leer. Su bandeja de entrada se llenó con un nuevo correo electrónico de Barrera y Asociados, notificación de revocación e inmovilización, vehículo 72 BSDRL. Podía imaginar cómo se le iba el color de la cara al abrirlo. Leyó el asunto en voz alta antes de darse cuenta de que su micrófono todavía estaba encendido. El chat se congeló, 1000 espectadores invisibles conteniendo la respiración. Su risa se quebró. Vale, esto ya no es gracioso. Valeria, si estás viendo esto. Se detuvo a mitad de la frase, corrigiéndose. Porque yo lo estaba viendo todo. No me regodeé. No celebré. Solo la observé mirar la pantalla, con el rímel perfecto y deshaciéndose. En segundos, alguien recortó la transmisión en vivo. Influence pierde su coche en directo, decía el título. Resulta que era de su hermana. Un comentario decía, lección del día, lee lo que firmas. El algoritmo olió sangre. Para cuando borró el vídeo, los canales de reacción ya habían subido copias. Los hashtags florecieron como moratones, revocado, fondos familiares, la hermana dice no. El licenciado Barrera me envió otro mensaje. Manejado limpiamente. Recibió la notificación digital a mitad de la transmisión. Sincronización impresionante, respondí. No es sincronización. Es la verdad. Siempre aparece sin ser invitada. Esa noche, llamó mi madre. Su voz temblaba con esa mezcla particular de amor y desaprobación que solo las madres perfeccionan. Valeria,
comenzó, Ximena está destrozada. Todo el mundo vio lo que pasó. ¿Tenías que hacerlo tan público? Yo no lo hice público, dije. Lo hizo ella. Está llorando, dice que la avergonzaste. Se avergonzó a sí misma, dije suavemente. Yo solo cerré el grifo. Hubo una pausa, un suspiro. Siempre fuiste la responsable. Eso ya no es un cumplido, mamá. Es tu hermana. Y yo soy su lección, dije en voz baja. Después de colgar, me acerqué a la ventana. La ciudad brillaba como un circuito distante. Durante años, había confundido la estabilidad con la frialdad, pensando que si me mantenía lo suficientemente tranquila, la gente dejaría de tomar. Pero el silencio no enseña lecciones. Los límites sí. A la mañana siguiente, una caja de cartón me esperaba de nuevo en la puerta. Dentro, el vinagre de lavanda, aún sin abrir. Una nota pegada a la botella, espero que estés contenta. Reí una vez, suavemente. La felicidad no era el objetivo. La paz sí. Pero Ximena no había terminado. Esa noche, reapareció en línea con la leyenda, algunas personas usarán el dinero para controlarte, pero estoy reclamando mi poder. Los comentarios estaban divididos, mitad simpatía, mitad escepticismo. Uno decía, chica, tu hermana pagó tu hipoteca. Otro, reclamando poder ¿de qué? ¿De la responsabilidad? La marea estaba cambiando. Luego un mensaje directo de ella, ganas. ¿Estás orgullosa? Miré las palabras durante mucho tiempo antes de escribir, no es un juego. No respondió. A la mañana siguiente, encontré un mensaje en mi buzón de voz. Su voz era entrecortada, demasiado rápida, tratando de no sonar como una derrota. Oye, mira, las cosas se salieron de control. Sé que piensas que soy egoísta, pero solo estoy tratando de sobrevivir. Encontraré una solución. ¿Solo? Por favor, no toques la casa. Ahí estaba. El miedo que había estado fingiendo no sentir. La única verdad detrás de todo el brillo. No le devolví la llamada. En lugar de eso, pasé en coche por delante de la casa esa noche. No para regodearme, para mirar. La luz del porche estaba apagada. El jardín estaba lleno de cajas. Y en la entrada estaba el coche, inmóvil. Su coche, mi coche. Por una vez, sin cámara, sin audiencia, solo Ximena, sentada en los escalones del porche, con la cabeza entre las manos, mirando al suelo. Casi bajo la ventanilla. Casi. Pero no lo hice, porque a veces el silencio lo dice todo. Esa noche, mientras yacía en la cama, me di cuenta de algo simple y aterrador. No era la única a la que había estado rescatando. Me había estado rescatando a mí misma del miedo a no ser agradable, a ser la hermana mala, a ser incomprendida. Pero no puedes sanar en la misma historia que te rompió, y la mía finalmente había llegado a la última línea. Apagué el teléfono, y por primera vez en años, dormí sin soñar con deudas. Pasaron 3 días antes de la siguiente onda expansiva. Para entonces, Internet había encontrado un nuevo escándalo, y la audiencia de Ximena se había pasado al drama de otra persona. Pero el silencio no significa rendición. Significa conspirar. Su primer movimiento fue silencioso, una ráfaga de papeleo presentado en la Secretaría de Movilidad, un intento de transferencia. Intentó registrar mi coche a su nombre, armada solo con encanto, una confianza impostada y un malentendido de lo que significaba la propiedad legal. El licenciado Barrera me llamó, con un tono de diversión en la voz. Realmente pensó que una manicura y una firma podrían deshacer tus registros, dijo. ¿Qué pasa ahora?, pregunté. Recibirá una educada carta de rechazo. Poesía burocrática en su máxima expresión. Esa tarde, mamá volvió a llamar. Tu hermana está avergonzada, Valeria, dijo suavemente. La gente está cotilleando. Dice que la humillaste. Yo no publiqué su transmisión en vivo, respondí. Eso lo hizo ella solita. Está preguntando si la dejarás quedarse en la casa hasta que encuentre un lugar nuevo. Ha tenido 3 años para encontrar un lugar nuevo, mamá. Lo sé, suspiró, con la voz quebrándose en los bordes. Pero es familia.
Yo también. Silencio. De ese que se arrastra. Me ablandé un poco. No estoy tratando de destruir su vida, mamá. Solo he terminado de pagarla. Dice que conseguirá un trabajo. Lleva diciendo eso desde que descubrió los hashtags. Eso terminó la llamada. Pero la culpa tiene una forma de perdurar como un aroma. Esa noche, me encontré revisando fotos antiguas, cumpleaños, vacaciones, el último día de Acción de Gracias que pasamos juntos antes de que papá falleciera. Ximena radiante a mi lado, siempre en primer plano, mientras yo me mantenía en segundo plano, sosteniendo la cámara. La ironía no se me escapó. Había pasado mi vida enmarcando sus mejores ángulos. A la mañana siguiente, sonó una notificación: se acerca la fecha límite para la renovación de la gestión de la propiedad. La casa, mi casa, todavía estaba legalmente vinculada a su dirección. Eso significaba que cada factura, cada responsabilidad, cada posible desastre llevaba mi nombre. Abrí el portal de alquiler, con el cursor parpadeando en la página del anuncio. Una decisión zumbando bajo mis dedos. ¿Publicar anuncio?, preguntaba el sistema. Hice clic en sí. Solo inquilinos. Sin excepciones familiares. No se requiere historial compartido. Por la tarde, ya estaba en línea. Esa noche, vino a mi puerta de nuevo. No enfadada esta vez. No acorazada con pinchos de diseñador. Solo pequeña. Con el pelo en un moño desordenado, una sudadera que la engullía, y los ojos enrojecidos de llorar o quizás de agotamiento. Vi el anuncio, dijo, con la voz apenas audible. ¿Realmente me estás echando? Asentí. El contrato de arrendamiento nunca fue tuyo. Eras una invitada. Tragó saliva. No tengo a dónde ir. Tienes muchos amigos. Soltó una risa amarga. Dejaron de responder después de que perdí el coche. No dije, entonces no eran amigos. Ella ya lo sabía. Conseguiré un trabajo, dijo rápidamente. Pagaré el alquiler. Un alquiler de verdad. ¿Lo prometo? Lo has prometido antes. Esta vez lo digo en serio. Yo también, dije en voz baja, cuando dije que había terminado. Parpadeó rápidamente, con las lágrimas temblando pero sin caer. Sabes que papá quería que cuidaras de mí. Me quedé helada. Esa era su carta de triunfo, la que solía romperme cada vez. Pero no esta vez. Quería que te cuidara, dije. No que te llevara a cuestas. Me miró, atónita, como si nunca me hubiera visto antes. Y quizás no lo había hecho. Quizás solo conocía la versión de mí que decía que sí. Abrí la puerta. Tienes un mes, dije suavemente. Después de eso, se mudan nuevos inquilinos. No discutió, no maldijo, no lloró, solo asintió una vez y se adentró en el pasillo. Esta vez sin perfume, sin actuación, solo pasos silenciosos que se desvanecían por el pasillo. Cuando cerré la puerta, me apoyé en ella y exhalé lentamente. No había victoria en ello, solo el peso de liberarse de una carga. Más tarde esa noche, mamá volvió a llamar. Su tono era más suave ahora, quizás incluso resignado. No quiero pelear, dijo. Solo quiero entender. Entonces pregunta, dije. Dice que estás tratando de arruinarla. Estoy tratando de dejar de permitirle que se arruine. Una pausa. Siempre has sido la confiable. Ese es el problema, dije. Todo el mundo siempre me ha entendido como la que lo arreglará. Nadie me ha preguntado nunca cómo estoy, solo cuando voy a intervenir la próxima vez. Se quedó en silencio por un rato. Luego susurró, ¿estás enfadada? No, dije. Estoy cansada. Por primera vez, no defendió a Ximena. Solo suspiró. Quizás es hora de que todos dejemos de fingir que ella es la única que está sufriendo. Después de la llamada, me senté junto a mi ventana con una taza de té. Afuera, el mundo parecía lavado por la lluvia. A lo lejos, la ciudad brillaba, brillante pero inalcanzable. Observé los faros de los coches pasar, uno tras otro, cada uno llevando a personas que nunca conocería, cada uno avanzando. Esa era la diferencia ahora.
Ximena quería un rescate. Yo quería liberación. Apagué el teléfono. Por primera vez, el silencio no dolió. Se asentó. Y en esa quietud, me di cuenta de que el coste de la amabilidad sin límites no es el dinero, es la identidad. Y finalmente había terminado de pagar esa cuenta. Mañana, el reloj comenzaría a contar sus últimos 30 días. Mañana, me despertaría libre de la ilusión de que salvar a alguien es lo mismo que amarlo. Porque el amor sin límites no es amor en absoluto. Es deuda disfrazada de devoción, y yo había terminado de cobrar intereses. Día 28. El último amanecer de una historia compartida. Pasé en coche por la casa una última vez, no por despecho, solo por confirmación. Las luces del porche estaban apagadas, las cortinas a medio correr. Cajas de cartón se apoyaban en la barandilla, desplomadas como soldados cansados. Y pegada al interior de la puerta de cristal había una nota. 2 palabras, llaves en buzón, firmadas solo con una única letra, X, sin disculpas, sin un gracias. Solo la puntuación minimalista de la derrota. Aparqué el coche y subí al porche. La puerta crujió al abrirla, cansada pero no enfadada. El aire olía a perfume intentando ocultar la realidad, vainilla y arrepentimiento. Dentro, el lugar parecía casi limpio. Casi. El tipo de limpieza que haces cuando estás borrando pruebas, no haciendo las paces. Una planta artificial estaba volcada en una esquina, mostrando las raíces. Un tablero de visión torcido todavía estaba pegado a la pared del pasillo, con palabras escritas en rotulador de purpurina, curvándose en los bordes. Tener un ático a los 30, energía de piedras preciosas. Otro decía, manifiesta riqueza, no estrés. Reí una vez, suavemente, no con crueldad. La única riqueza en esta casa había sido la mía. La cocina estaba vacía. Se llevó la freidora de aire, la licuadora, la tabla de quesos de mármol que nunca usó. Dejó atrás leche de avena caducada y una sola cápsula de café. El baño estaba impecable, excepto por un cajón. Dentro, una paleta de base de maquillaje agrietada que le había comprado años atrás, cuando estaba lanzando su fase de apoya mi marca. Dijo que era el tono del poder. Ahora parecía un arrepentimiento beige. No me llevé nada. Tampoco tiré nada. Simplemente caminé por cada habitación, sintiendo el fantasma de todas las versiones de mí que habían intentado salvarla. Y una por una, las dejé ir. Para cuando llegué al salón, no estaba enfadada. Ni siquiera triste. Solo vacía de una manera que finalmente se sentía limpia. A la tarde siguiente, el licenciado Barrera llamó. Solo para confirmar, dijo. Ximena ha desocupado las instalaciones. Finalización del contrato de arrendamiento. Los inquilinos se mudan el martes. ¿Algún problema? Ninguno, dije. Se rió. Intentó una última cosa. Presentó una carta escrita a mano afirmando que estaba ejerciendo su cláusula de arrendamiento por defecto. Fruncí el ceño. ¿Qué cláusula? No hay ninguna cláusula, dijo, divertido. Probablemente sacó la frase de una telenovela de abogados. Me pellizqué el puente de la nariz. Se cree abogada ahora, o al menos una extra en una de esas series, dijo. De cualquier manera, no funcionó. Exhalé, larga y profundamente. Gracias. Hizo una pausa. Sabes, la mayoría de la gente en tu posición habría cedido. Le habría dado otro mes, quizás incluso le habría comprado un colchón para el nuevo lugar. Yo solía ser la mayoría de la gente, dije. Bueno, dijo, sonriendo a través del teléfono, recuérdame no ponerme de tu lado malo. Solo se necesitan años de falta de respeto y fraude con tarjetas de crédito, respondí. Se rió. No eres irrazonable, señorita Quintana. No, dije en voz baja. Simplemente he terminado de ser razonable a mi propia costa. Esa noche, revisé las redes sociales, no para espiar, solo por curiosidad. Y allí estaba ella. No en su propio perfil, por supuesto, ese se había oscurecido, sino en la historia de otra persona. Un vídeo borroso etiquetado al final, Ximena, intocable. Estaba en un sofá, con una sudadera demasiado grande, el pelo deshecho,
sin filtros. Sonaba una música suave de fondo, una de esas canciones melancólicas de ruptura sobre empezar de cero. Por primera vez, no estaba actuando. Sin leyendas, sin colocación de productos, sin lujo prestado en el encuadre. Solo Ximena. Real, silenciosa, invisible en el salón de otra persona. No hice una captura de pantalla, no se lo envié a nadie, ni siquiera sonreí. Simplemente me quedé mirando la pantalla por un momento, y luego cerré la aplicación. A la mañana siguiente, un pequeño sobre acolchado me esperaba en el buzón. Sin remitente. Dentro, una fotografía. Era antigua, de hace 10 años, quizás. Yo, Ximena y papá de pie frente a la casa vieja. Yo estaba incómoda, con aparatos y todo. Ella llevaba zapatillas de purpurina y una sonrisa lo suficientemente grande para las dos. El brazo de papá nos rodeaba, con su bigote tan horrible como siempre. En el reverso de la foto, pegada con su caligrafía familiar, había una nota: fui horrible. No te lo merecías. Fuiste la única que siempre estuvo ahí. Ahora lo entiendo. Sin firma, pero no la necesitaba. Me senté con ella durante mucho tiempo. Sin llorar, sin perdonar, solo sintiendo. Quizás esta era la disculpa que no podía decir en voz alta. Quizás no. Quizás no importaba. Porque por primera vez, no sentí la necesidad de arreglar nada, de responder, de reabrir una puerta que finalmente había permanecido cerrada. La gente piensa que el cierre viene con un lazo, pero a veces viene en silencio. O en una vieja fotografía que huele a polvo y memoria. Clavé la foto en mi tablero de corcho sobre mi escritorio, no por nostalgia, sino como un recordatorio. El amor no significa oportunidades ilimitadas. La lealtad no significa silencio. Y a veces, lo más amable que puedes hacer por alguien que te ha utilizado es dejar de permitírselo. A la mañana siguiente, recibí un correo electrónico del portal de alquiler. Solicitud de inquilino aprobada. Contrato firmado. Fecha de mudanza confirmada. Una pareja agradable, de unos 30 y tantos, tranquila, fiable. Sin hashtags, sin ilusiones. Solo gente que quería un hogar y podía permitírselo. Y al leer la confirmación, algo dentro de mí se relajó. Un músculo que no sabía que había estado tenso durante años finalmente se soltó. El capítulo de Ximena en mi vida se había cerrado. No con un grito, no con venganza, sino con papeleo, paz y una foto de hace una década. Por primera vez, me sentí libre. No triunfante, no reivindicada, solo libre. El tipo de libertad que no necesita audiencia. El tipo que finalmente te permite respirar sin comprobar si alguien más te está robando el aire. Mañana, los nuevos inquilinos se mudarían. Mañana, mi nombre finalmente significaría mío. Y en algún lugar ahí fuera, quizás Ximena miraría un perfil vacío, un teléfono silencioso, y se daría cuenta de que la independencia no es algo que se declara. Es algo que se gana. El martes llegó sin ceremonias. Sin drama, sin tensión zumbando bajo la superficie, solo el sonido de un camión de mudanzas a lo lejos y el débil ritmo de un nuevo comienzo. Los nuevos inquilinos, una pareja tranquila de unos 30 y tantos años, firmaron sus papeles con trazos limpios y eficientes. Sonrieron, me dieron la mano y dijeron gracias 2 veces. Su gratitud era silenciosa, del tipo que no espera aplausos. Una semana después, enviaron un correo electrónico: la lavadora está en excelentes condiciones. Gracias de nuevo por dejarla. Me hizo reír. Ximena solía llamar a esa lavadora horrorosa. Ahora era un activo. Es curioso cómo la misma cosa puede parecer diferente cuando realmente te pertenece. Por primera vez en años, mis facturas no llevaban ansiedad como un recargo oculto. Cada sobre que llegaba con mi nombre era mío, no de ella. Mi coche fue rematriculado, limpio, sin disputas, silencioso en el garaje como si también hubiera exhalado. Algunas noches, lo sacaba a dar una vuelta, no muy lejos, solo lo suficiente para sentir el zumbido de un motor que finalmente me respondía a mí. Las luces de la ciudad se deslizaban como recuerdos que no necesitaba volver a visitar. Un domingo por la tarde, me detuve en una pequeña cafetería de la esquina. Olía a canela y espresso, el tipo de aroma que suaviza incluso los bordes más afilados de la memoria.
Mientras estaba en la fila, la vi, Ximena, sentada junto a la ventana, con el portátil abierto, el pelo recogido en un moño desordenado. Sin filtros, sin ángulos. Solo ella. No me vio. O quizás sí y decidió dejar pasar el momento. De cualquier manera, no la saludé, no interrumpí, no me regodeé. Simplemente pedí mi bebida, dejé una propina y salí. Porque ese momento no se trataba de venganza. Se trataba de una realización, ya no la necesitaba. Hay una extraña paz en no preocuparse por si alguien alguna vez entiende lo que te quitó. Paz en saber que finalmente dejaste de ofrecerte voluntariamente para el dolor. De vuelta en casa, clavé esa vieja foto que me había enviado la del bigote feo de papá y nuestras sonrisas desiguales en el tablero de corcho sobre mi escritorio. No como un santuario, sino como un recordatorio de que el amor no se supone que duela tanto. Que la lealtad sin límites es solo servidumbre con un envoltorio más bonito. Y que el perdón a veces se parece a la distancia. Miré alrededor de mi apartamento, mi espacio, y sentí algo que no había sentido en años, quietud. Sin un teléfono vibrando exigiendo un rescate. Sin tensión escondida detrás de mensajes de texto urgentes. Sin miedo a que ayudar significara desaparecer un poco más cada vez. Solo silencio. Afuera, el sol se hundía bajo el horizonte. La luz se esparcía por la ventana como oro derramado. Por una vez, no sentí la necesidad de perseguirla. Simplemente la dejé desvanecerse. Porque a veces la paz no viene con aplausos. Viene cuando finalmente dejas de dar explicaciones. El capítulo de Ximena en mi vida no terminó con odio. Terminó con la comprensión de que ella era quien era, y yo no necesitaba seguir pagando por esa lección. Me serví otra taza de café, me senté en mi escritorio y volví a mirar la fotografía. En ella, vi algo que no había visto antes, 3 personas tratando de amarse de la única manera que sabían. Torpemente, de forma incompleta, humanamente. Quizás eso era suficiente. Cerré los ojos y respiré. Sin ruido, sin culpa, sin peso. Gracias por ver este vídeo. No olvides darle me gusta y suscribirte al canal de Secretos Revelados para no perderte las últimas historias emocionantes.